Soy de Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en el pueblo de Arecibo. También me honro en ser el copastor. En esta la Semana Mayor, como todo el mundo le conoce, normalmente antes se consideraba normalidad. Esta Semana Mayor era un tiempo de reflexión, amén, era un tiempo de dejar el mucho del tiempo que estamos viviendo, y de alguna manera u otra aquellos que no le sirven al Señor entraban en el modo de espiritualidad, gente que tal vez no visita la iglesia en esta semana, se acercan a la casa de Dios, pero en este tiempo de todos nosotros estamos en las mismas circunstancias, amén, en algún tipo de cuarentena, guardados, amén, tratando de evitar o en el llamado alejamiento. Para no ser la excepción, yo quiero compartir la palabra del Señor. Un pasaje en el Evangelio según capítulo 1, San Juan capítulo 1, y leo en el verso 1, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él no. Aquella luz verdadera que alumbra a todos venía a este mundo. En el mundo estaba, él fue, no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos que comprender, cuando leemos este pasaje de Juan, muchos estudiosos de la palabra, predicadores, tienden a interpretar ese verso, habla de a los suyos, y refiriendo al... Pero si tú entiendes, porque está diciendo el Evangelio según San Juan, está diciéndonos que él estaba viniendo a este mundo, le pertenecía, porque él fue quien lo creó, el mundo fue hecho por él, amén. Más adelante el apóstol Pablo dice que todas las cosas en él y por él subsisten, todo le pertenece. Jesucristo, al ser Dios manifestado en carne, entiendo, cuando tú lees Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice que Dios fue manifestado en carne. En este tiempo que estamos viviendo, no te dejes confundir con la mucha palabrería o las muchas tradiciones. Lee la palabra, escudriñala. El libro de Isaías, el Señor Jehová, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo como Redentor, vemos a Jesucristo como Salvador. Entiende que no hay dos Salvadores, no hay Redentores, sino que el Dios del Antiguo Testamento, que es Dios en todo tiempo, que es Dios en toda circunstancia, en toda situación, hay un solo Dios verdadero, y ese único y soberano Dios verdadero se manifestó en carne. Dios, que es espíritu, dice la palabra, Dios no podía derramar sangre, porque un espíritu no tiene sangre ni carne, no tiene hueso, amén. Y él, como Dios soberano, había establecido desde el jardín del Edén que para que hubiera perdón de pecados, para que los pecados pudieran ser cubiertos, amén, la maldad del hombre, tenía que haber un sacrificio. Y él, desde antes de la fundación del mundo, porque tú y yo tenemos que comprender que Dios que tú y yo le servimos, amén, el único Dios verdadero, el Dios que está sentado en su trono, Él conoce todas las cosas desde siempre. Él sabe lo que tú y yo estamos atravesando, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Te decía en estos días anteriores, amén, que Dios conoce lo que tú y yo estamos pasando. Él siempre tiene un buen propósito. Y cuando tú comienzas a entender y a comprender, cuando comienzas a meditar en la grandeza del Dios que tú y yo le servimos, antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan perfecto. Y cuando Él crea al hombre, Él lo creó sabiendo que el hombre se le dio la potestad, se le dio el derecho de decidir
y el primer hombre, Adán y Eva, tomaron la decisión, amén, de desobedecer a Dios. Entiende que cuando leemos, ponemos todo esto en contexto, entiende que Jesucristo, la luz verdadera, la luz que resplandece en medio de todas las tinieblas, Jesucristo era la luz del mundo y Él estaba alumbrando a todo hombre. En otras palabras, lo que Él estaba haciendo era una oportunidad para todo hombre. Esta oportunidad de salvación es una oportunidad que está accesible, que está dispuesta para todo hombre, porque dice la palabra que Dios no quiere que ninguno perezca. También la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Por tanto, todos nosotros necesitamos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando tú lees el contexto de Juan capítulo 1, le está dando el sentido de pertenencia. Cuando dice a lo suyo vino, Él estaba viniendo a lo que le pertenecía. No solamente al pueblo de Israel, sino a la creación, porque la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Él es el heredero, Él es el dueño, Él es el Señor. Recuerda, Jesucristo no es una parte de una cooperativa de dioses o de una cooperativa de personas. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y dice la palabra que a los que creen en Él, en el nombre de Jesucristo, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero extenderte esa invitación. Entiende, en este tiempo que se nos ha literalmente forzado para reflexionar, tú y yo tenemos que comprender que normalmente la Semana Santa o todo este tiempo que hemos estado guardados o en cuarentena y el tiempo que todavía pueda durar esto, entiende que nos sirve. Yo creo que tenemos tiempo más que suficiente para hacer una pausa, para meditar. Si todavía tú no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, entiende que Jesucristo es el único que tiene la capacidad de salvarte. Fuera de Él no hay salvación. No hay muchas formas de ser salvo, no hay muchas formas de poder escapar de todo lo que está aconteciendo y de las cosas que están por acontecer. Escúchame, Jesucristo es el medio, Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida. Nadie puede venir a Dios si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino y Él es el blanco, el objetivo, Él es la finalidad, Él es la meta. Entonces, cuando tú y yo comprendemos todo esto, entiende que tú y yo, dice la palabra, fuimos creados para gloria de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Entiende que por un tiempo, mientras estamos en este mundo, a ti y a mí se nos ha dado el libre albedrío. No busques la expresión de libre albedrío en la Biblia porque no aparece. Pero tú y yo, la filosofía, la ciencia, los estudiosos, la misma palabra, todos coinciden en que el ser humano tiene la capacidad de escoger. Y tú y yo, aunque le pertenecemos a Dios, se nos ha dado la capacidad de escoger. Y yo quiero dirigirme por un momento, no solamente al que no conoce al Señor o al que tal vez le conoce pero le ha puesto de lado, pero quiero dirigirme por un momento a los santos del Señor, a gente que ha conocido este nombre, gente que se arrepintió de sus pecados, que bajaron a las aguas en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y que han sido llenos con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice en un momento dado, amén, que el bautismo que tú y yo hemos invocado, el bautismo que corresponde en esto ahora, dice la palabra, el bautismo sí es para salvación. Va a haber quien te va a decir, si tú no conoces la palabra, va a haber quien te va a decir, levanta la mano o extiende tu mano o haz esta oración conmigo y cree. Pero entiende que el libro de Marcos capítulo 16 al final dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Tú quieres ser salvo, tú necesitas bautizarte, amén, por inmersión, como dice la palabra, amén, en el nombre de Jesucristo, porque es el único bautismo que es contado en el cielo para la salvación. Eso lo dice Hechos 2:38. Y el bautismo que corresponde en esto ahora, dice el apóstol Pedro, nos salva. Pero entiende que el bautismo y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida no quitan las inmundicias de la carne. Tú y yo, mientras estemos en este cuerpo, todavía nuestra naturaleza humana va a ir todavía luchando para hacer lo malo. En un momento dado, lo dice la palabra, que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí.
Y tú y yo, después de habernos convertido, como dicen algunas personas, después de haberle rendido nuestra vida al Señor, entiende que las debilidades no nos son quitadas. Es todo lo contrario. Dice en un momento dado el apóstol Pablo, cuando rogaba al Señor, Señor, quítame esta debilidad, quítame esto que me está dañando, quítame esto que me aflige. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no quita la debilidad del hombre, sino todo lo contrario. Él nos las deja para que su poder se perfeccione en medio de las debilidades. Entonces, el mismo apóstol Pablo, en un momento dado, en Romanos capítulo 7, y quiero ser breve, en el libro de Romanos capítulo 7, él comienza a hablar de las diferentes leyes que hay en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra carne. La ley de la carne, la ley del pecado, y también habla de la ley del espíritu. Y en un momento dado, entre la parte final de Romanos 7 y el comienzo de Romanos 8, él está hablando de que en un momento dado no hacemos, o que él no hacía lo que quería, sino lo que no quería. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Entonces es esa lucha de querer tal vez muchas veces hacer el bien y no hacerlo, o muchas veces no querer hacer lo malo y hacer lo malo. Entonces en esta noche, como seres humanos que somos, como creyentes, yo quiero llevarte a analizar un momento, ese momento en que en nuestra humanidad, entiende que tenemos el privilegio, se nos ha dado el privilegio de tener una relación con Dios. Pero muchas veces, aun cuando andamos en ese momento de altura, donde nos estamos moviendo en el Espíritu, donde andamos en el Espíritu, y entiende una cosa, son dos cosas diferentes, tener el Espíritu Santo de Dios y hablar en lengua, y es otra cosa diferente a andar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, que andemos también por el Espíritu. El hombre espiritual no solamente habla en lengua, pero el hombre espiritual es dirigido por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual no solamente es un buen cristiano en la iglesia, pero el hombre espiritual manifiesta no solamente dones, pero también manifiesta fruto. El hombre espiritual, amén, dice la palabra, es capaz de juzgar todas las cosas. Yo no estoy hablando de condenación, sino dice la palabra que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque anda, camina, vive en el Espíritu. Pero aún todos nosotros que hemos dejado la carne a un lado, vamos a ser honestos, en ocasiones cuando nuestras debilidades salen a relucir, cuando el afán, la ansiedad se apodera de nosotros, como te decía hace unas semanas atrás, cuando las cosas que estamos atravesando, viviendo, las luchas, las enfermedades, las necesidades, cuando van poco a poco tomando prominencia, o van tomando van acaparando nuestros pensamientos, amén, nuestras fuerzas, nos vamos drenando, y de momento la espiritualidad comienza a bajar. Yo no dije que dejamos de amar a Dios o dejamos de servirle al Señor, pero tú creo que te puedes identificar cuando digo que en vez de andar en el Espíritu, aún teniendo el Espíritu Santo, comenzamos a andar en la carne y le damos, amén, prominencia a la carne, a los deseos de la carne, al deseo de los ojos, a la vanagloria de la vida, y es en esos momentos cuando el Espíritu Santo de Dios es contristado. ¿Entiendes? Yo no te voy a decir que una persona que una vez tuvo el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Eso no es totalmente cierto. O se tiene el Espíritu Santo o no se tiene. Pero una persona con el Espíritu Santo, amén, muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces tomamos malas decisiones, amén, y en esos momentos el Espíritu de Dios no nos abandona, Él no nos deja. Por eso el salmista David en un momento dado dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en esos momentos cuando nos equivocamos, el Espíritu de Dios permanece en nosotros, pero es en esos momentos cuando el Espíritu es contristado, cuando el Espíritu de Dios está ahí, pero amén, no es que nos está dirigiendo, no es lo que está guiando nuestras decisiones o nuestro andar diario. Y en esos momentos, amén, todos nosotros, escúchame, en esta Semana Santa, el que conoce la palabra, y tal vez si usted no es conocedor de la palabra, usted puede prender la televisión y hay tantas películas, muchas de ellas desviadas de la palabra de Dios, porque no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y usted tiene que tener cuidado, amén, lo que le están transmitiendo, a que usted presta sus oídos, lo que usted está permitiendo que entre a su mente, a su vida. Y yo he escuchado ya tantas historias acerca del famoso Barrabás.
Usted sabe que Jesucristo, en unos días como estos, hay quienes dicen que Jesucristo un día como hoy estaba siendo juzgado. Hay gente que dice que fue juzgado un día como ayer. Pero nada, en días como estos, en esta semana mayor, entre miércoles y jueves, en un momento dado, Poncio Pilato y los diferentes gobernantes, Jesucristo fue enjuiciado. Y en un momento dado, dada la festividad que se estaba viviendo de la Pascua, había la tradición de que se le soltaba a un prisionero. Y la Biblia habla, los evangelios hablan de que había este prisionero que era, vamos a decir, famoso entre la multitud o entre el pueblo. Pero dice la palabra que era un ladrón y también que era un homicida. Y seducidos, escúchame, seducidos por la falta de espiritualidad. Y yo no estoy condenando, no estoy criticando, no estoy acusando a nadie, pero en aquel tiempo los líderes espirituales que se supone que guiaran al pueblo fueron los que incitaron al pueblo a escoger a Barrabás en lugar de a Jesucristo. Y todos nosotros, y es allí a donde yo quiero llevarte, todos nosotros muchas veces sin darnos cuenta tenemos un Barrabás escondido en nuestra vida. Un Barrabás que cada cierto tiempo, amén, sale a relucir. Un Barrabás, esa debilidad o ese deseo de no hacer lo correcto, como tú le quieras llamar. Y muchas veces sin darnos cuenta, cuando descuidamos a Barrabás, siempre vamos a tener la opción de escoger lo bueno o de escoger lo malo. Tenemos la opción de la vida, tenemos la opción de la muerte. Es una capacidad que Dios nos ha dado de escoger a quién vamos a servir, de escoger hacer lo bueno o de escoger hacer lo malo. Y muchas veces, escúchame, tal vez tú no estás escogiendo hacer lo malo, pero te abstienes de hacer lo bueno. Y dice la palabra que la omisión también es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchas veces nosotros, escúchame, tenemos un Barrabás escondido, una debilidad, algo que no hemos entregado completamente a Jesucristo, que no lo hemos rendido por completo a Jesús. Y muchas veces nosotros, cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya llevamos tiempo caminando con el Señor, cuando ya el Señor ha obrado en nosotros, hay momentos, hay lapsos en nuestro caminar con el Señor, donde de momento escogemos a Barrabás en lugar que a Jesús. Muchas veces sin darnos cuenta. Escúchame, Jesucristo es la luz del mundo, la luz resplandece, las tinieblas no pueden soportar la luz, pero muchas veces nuestros ojos, amén, nuestra vida, con todo esto que está aconteciendo, muchas veces si no nos damos cuenta, amén, podemos escoger la muerte en lugar de la vida, escoger a Barrabás en lugar de a Jesús. Y le estoy hablando al que no le sirve al Señor, pero también le estoy hablando al que ya ha nacido de nuevo. Y tú y yo no estamos exentos, escúchame, por mucho tiempo que llevemos caminando. Tú y yo, si no tenemos cuidado con nuestro caminar, tal vez con nuestra dejadez espiritual, tal vez le estamos dando vida a Barrabás, tal vez estamos poniendo, amén, estamos crucificando a Jesucristo y le estamos dando vida a Barrabás, estamos escogiendo las tinieblas en lugar de la luz, nos estamos dejando llevar por las cosas que no queremos hacer o las cosas que sabemos que no están bien delante de Dios y hacemos lo malo aún sabiéndolo que es malo. Porque entonces cuando ya Barrabás se ha montado en tribuna, cuando ya Barrabás ha subido, amén, y ha tomado el control, es ahí cuando entonces venimos, nos equivocamos, hacemos lo que no tenemos que hacer, entramos en el pecado, amén, y en ese momento dado, entonces venimos en el lamento y venimos arrepentidos. Y quiero mencionarte un momento, el Señor en un momento le habla al profeta Jeremías y le dice que fuera a la casa del alfarero, y dice la palabra que cuando Jeremías entró en la casa del alfarero, el alfarero le estaba dando forma al vaso, y tú y yo sabemos que como creyentes, como hijos de Dios, amén, que hemos nacido de nuevo, que invocamos el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas en el bautismo, amén, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, tú y yo sabemos
Amén, que somos el barro y que Él es el alfarero. El apóstol Pablo dice que nosotros somos vasos en vano en las manos del alfarero y que tú y yo no le decimos al alfarero, al Señor, qué hacer con nosotros, sino que Él determina qué hacer con nosotros. Y lo que llama tu atención a través del profeta Jeremías es que Jeremías relata que mientras el alfarero estaba trabajando, amén, en el vaso, en esa vasija, en su mano, estando en su mano, no se había salido de su mano, él no había dejado de trabajar, allí mismo en su mano se echó a perder. Y tú y yo, aún teniendo el Espíritu Santo, tú y yo, si no tenemos cuidado, tú y yo, si nos seguimos dejando llevar por la corriente, si seguimos buscando al Señor como lo está buscando todo el mundo, de una manera superficial, si no comenzamos a hacer las cosas que tenemos que hacer o que son necesarias hacer en estos días, escúchame, aún estando envueltos en la iglesia, aún siendo creyentes, aún siendo aún predicadores, aún siendo tal vez pastores, aún siendo siervos, estando envueltos en la obra del Señor, aún estando dentro de la iglesia, si no tenemos cuidado nos podemos echar a perder aún en las mismas manos del Señor. Y cada vez que tú y yo le damos rienda suelta a Barrabás, amén, cada vez que tú y yo escogemos el mal en vez del bien, aún teniendo el Espíritu Santo, cuando tú y yo le damos énfasis a las cosas que no deberíamos estar haciendo, cuando prestamos nuestra vista, cuando permitimos que cosas entren en nuestra casa, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, cuando le damos la puerta, le abrimos la puerta al enemigo, en esos momentos, escúchame, se puede echar a perder lo que el Señor estaba haciendo en nosotros. Y qué bueno, gloria sea a Dios, que tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios, amén, que sigue siendo fiel, que aun cuando fallamos, Él no nos desecha, sino que comienza a trabajar nuevamente, y que Él es paciente, porque dice la palabra, Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entiende que arrepentimiento no es una cosa de un solo día. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando lloramos tal vez en un altar pidiendo perdón por toda una vida de pecado, el arrepentimiento es algo constante, es algo diario en nuestra vida, es un cambio, no solamente no es solamente lamentarse por lo malo, pero también es un cambio de actitud. Escúchame, y tú y yo, mientras estemos en este cuerpo, mientras en nuestra carne todavía esté la ley del pecado, porque entiende que el bautismo, dice el apóstol Pedro, no quita las inmundicias de la carne, todavía estamos expuestos a la vanagloria de la vida, al deseo de la carne, amén, al deseo de los ojos, a las cosas que no agradan a Dios. Y mientras estemos en esta carne, el arrepentimiento debe ser algo constante en nuestra vida. Pero cuando lo ponemos a un lado, cuando no morimos constantemente, cuando no nos negamos a nosotros mismos todos los días, y vamos a ser honestos, no todos los días nos levantamos y hacemos la oración, amén, de rendirnos, o tomamos esa decisión de rendirnos, de morir a nuestra voluntad para rendirnos al Señor Jesucristo. Y cuando no hacemos esto, cuando esa ecuación no se ha llevado a cabo, entiende, es en esos momentos que la carnalidad comienza a apoderarse, que poquito a poco nos vamos bajando de la montaña, amén, de la altura, de la nube del Espíritu, amén, y comenzamos a descender poco a poco nos vamos desinflando, nos vamos vaciando, amén, nos vamos drenando del Espíritu de Dios, y sale Barrabás a relucir en nuestra vida. Y en un momento dado, entiende, el Señor había librado al pueblo de Israel, les había dado una gran victoria. Y después que el Señor les había dado la victoria, el rey fue y se hizo amigo de quien primero estaba atentando contra su vida, de quien primero le había amenazado. Y el Señor le dice a través del profeta, por cuanto había escogido, se había cruzado, había hecho una alianza equivocada, había escogido, mezclando, amén, e intercalando estos pasajes, amén, poniéndolos en contexto uno con el otro. El rey había escogido a Barrabás en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y así tú y yo muchas veces, aún teniendo conocimiento de la palabra, aún sabiendo lo que tenemos que hacer y haciendo cosas que no deberíamos hacer, nos podemos echar a perder, podemos dañar la obra del alfarero, amén, lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero gloria sea a Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar
hasta el día de Jesucristo. Escúchame, todavía Dios puede arreglar, todavía Dios puede restaurar, Dios puede corregir. Pero entiende que para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario que tú y yo, en el momento de tener en la balanza a Barrabás y tener en la balanza a Jesucristo, tenemos que escoger la vida, tenemos que escoger la voluntad de Dios, tenemos que escoger hacer lo que agrada a Dios, hacer lo que Dios ama, amén, seguir la rectitud, la justicia, la paz, la santidad, en lugar del mal, de la carnalidad, del pecado, la debilidad. Entiende que en las parábolas, amén, de la moneda perdida no se perdió, la moneda en la casa no se perdió fuera de la casa, se perdió dentro de la casa. La oveja se perdió, amén, estando dentro del redil, se salió. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, escúchame, si nos dejamos engañar porque tal vez lo que estamos sintiendo, si nos dejamos llevar por lo que tal vez pensamos que es correcto, en esos momentos, entiende, es como si estuviéramos escogiendo a Barrabás en lugar de a Jesucristo. Y Juan capítulo 3, y termino con esto, Juan capítulo 3, en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjame hacer una pausa, escúchame. Jesucristo, te lo he venido diciendo en estos días, amén, y te invito, si tienes la oportunidad, dale compartir a esta transmisión y los mensajes que hemos estado compartiendo en los días anteriores. También te invito, si tienes el tiempo, a visitarlos, amén, no por querer likes o querer más views, sino porque creo que pueden edificar tu vida, así como han edificado la de otros. Y si tú crees que esto puede ser de bendición a alguien, te invito a compartirlo. Pero déjame decirte algo y hacer énfasis en esto. Jesucristo no es solamente un abacadabra o un acto de magia que me va a otorgar lo que yo creo, porque yo estoy orando en el nombre de Jesús. Entiende que el nombre de Jesucristo es el nombre mismo de Dios. El único Dios verdadero tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y cuando tú no puedes comprender que el nombre de Jesús es el nombre de Dios, dice Juan capítulo 3, esto lo está diciendo Jesús mismo, Juan capítulo 3, el que en él cree, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú quieres ser salvo de este mundo, tú quieres ser salvo de la maldad, quieres ser salvo del pecado. Tú necesitas invocar el nombre de Jesús sobre tu vida. Tú necesitas ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y continúa diciendo Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Escúchame, si no tenemos cuidado con todo y Espíritu Santo, con todo y tener la palabra de Dios accesible, con todo y haber invocado el nombre de Jesús en el bautismo, si escogemos lo malo, estamos aborreciendo la luz. Si escogemos lo malo, estamos rechazando, amén, la voluntad perfecta de Dios. Si seguimos escogiendo lo malo, no estamos andando en el Espíritu, no estamos haciendo lo agradable delante de Jesucristo. Y tal vez tú dirás, eso no es para mí, ese mensaje no es para mí. Escúchame, ninguno de nosotros estamos exentos. Nosotros constantemente estamos expuestos a esta lucha. La lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la carne y el espíritu, la lucha entre Barrabás, que está escondido muchas veces en nuestra vida, o Jesucristo. Y yo te invito en esta hora a que escojas a Jesús sobre cualquier otra cosa. Escúchame.
Dice la palabra que Él nos ha dado su espíritu y que su espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si hay un Barrabás que estás batallando constantemente, si hay algo con lo que diariamente, constantemente o de vez en cuando te expones, amén, y no sabes por qué lo haces, escúchame, hoy tú puedes invitar a Jesucristo a tu vida y tú puedes rendirle y orar con sinceridad y decirle: Señor, te rindo, Señor, te escojo a ti antes que a Barrabás, Señor, te escojo a ti antes que lo malo, Señor, no quiero ceder a la debilidad, Señor, quiero hacer tu voluntad y no dejarme llevar por la ley del pecado o por lo malo, por lo que tal vez mi carne o mi propia voluntad me están diciendo que haga. Pero ríndete al Señor Jesucristo, entrégale tu vida y permite que la luz resplandezca. Y es la luz la que va a echar fuera las tinieblas. Es la luz, amén. Cuando tú te llenas de Jesucristo, no es que las debilidades van a ser quitadas o eliminadas, pero la luz te va a iluminar el camino, amén. La luz del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios morando en tu vida, te va a guiar, te va a dirigir a hacer lo bueno, a saber qué hacer, cómo moverte, qué decisión tomar. Y yo te invito nuevamente, escoge a Jesucristo antes que Barrabás. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo no voy a invitarte a orar para que tú aceptes a Jesús. Tú no tienes que aceptar a Jesucristo porque Jesucristo nada ha hecho. Tú lo que tienes es que decirle: Señor, me entrego a ti, me aceptas. Tú lo que tienes que orar, amén, y es rendirte a Jesucristo y entregarle tu vida, rendirle tu familia, rendirle todo lo que tienes, lo que eres, para que Él sea tu Rey y tu Señor. Y entiende, hay diferencia en conocer a Jesús y estar rendido totalmente a Jesús. Jesús les dice en un momento dado a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo quiero. No hacen lo que yo les digo. Y es allí donde estoy llamando tu atención. Muchas veces, conociendo a Jesucristo, tenemos un Barrabás y escogemos a Barrabás en lugar de a Jesús. Y nos convertimos en uno más de la multitud. En la Semana Mayor, en el momento de la verdad, escogemos el mal en lugar del bien. Escogemos la tiniebla en lugar de la luz. Escogemos la carne en lugar del espíritu. Escogemos a Barrabás en lugar de a Jesús. Pero hoy es un buen día. Hoy nos podemos rendir por completo al Señor. No se trata solamente de estar contentos o agradecidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que podemos profundizar un poquito más y permitirle y decirle: Señor, tú has escudriñado mi caminar y mi andar. Tú has escudriñado mis caminos, Señor. Dime lo que está mal, Señor. Muéstrame la senda de la justicia. Muéstrame por dónde debo ir para escoger el bien en lugar del mal, para escoger la vida en lugar de la muerte, para escoger la luz en lugar de las tinieblas. Y quiero invitarte a orar en esta noche. Ora, rindiéndote al Señor. Pídele que te ilumine. Pídele que te muestre lo que está mal, lo que no le agrada. No lo que tú piensas que está mal, sino lo que Él quiere sacar de tu vida, lo que Él quiere eliminar, lo que es necesario que sea quitado. Todavía hay tiempo para salvación, todavía Él puede ser hallado, porque todavía Él está cercano. En esta noche, antes de orar, quiero presentar el hermano Carlos Freses de la iglesia de Arecibo. Mi hermano Carlos me ha presentado, amén, me compartía en estos días que una de sus nietas, amén, allá en la ciudad de Boston, si no me equivoco, fue diagnosticada con el coronavirus, amén, al igual que su esposo, amén, y tienen hijos, tienen niños, amén, que están expuestos y todavía no se sabe qué ha pasado o qué va a pasar con ellos. Pero yo le estaba diciendo al hermano Carlos, al igual que le digo a cualquiera que esté atravesando, no solamente que esté sufriendo las consecuencias del coronavirus, el COVID-19, cualquier otra enfermedad, cualquier otra circunstancia, yo quiero hablar fe a tu vida. Quiero hablarte, amén, confianza, descansa en el Señor, confía en Él, dice la palabra, encomienda todo tu camino, confía en Él y Él hará. Deja todo en sus manos, amén. Vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a rendirnos al Señor, vamos a descansar en su palabra, en su promesa, vamos a descansar, amén, en que Él es soberano, en que Él está en control de todas las cosas. Las hojas, una hoja no cae de un árbol si Él no lo permite, y esto que estamos atravesando en el mundo entero y tal vez en tu vida personal, en tu familia, tu matrimonio, cualquier situación de salud, de finanzas, cualquier situación que tenga que ver tal vez con
con el desespero, amén, con depresión o con ansiedad. Escúchame, Dios está contigo como poderoso gigante. Si tú le invitas y le rindes el control, escúchame, dice la palabra, amén, Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Si tú comienzas a meditar en el Señor, en su palabra, dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tus pensamientos, tu mente, tu corazón. Escúchame, el Señor es capaz de darnos paz en medio de la tormenta. Amén. Y si cualquier otra petición, tal vez yo no la pueda leer en este instante a través de la transmisión, pero te prometo, amén, que si dejas alguna petición y la compartes con nosotros, amén, vamos a estar orando por ella. Te invito a que te formes parte, amén, de la red de oración, a la red mundial de oración Puerto Rico. Amén. Allí, si tienes alguna petición, con mucho gusto la puedes publicar, y te prometo que van a haber personas orando. Amén. Si pones alguna petición en este día, te prometo que aunque no sea mencionada ahora en público, va a ser puesta delante de la presencia de Dios. Amén. El día de mañana, Dios mediante, Viernes Santo, voy a estar en conjunto con mi amada madre y pastora, la reverenda Sara Ortiz, y vamos a estar transmitiendo, amén, simultáneamente a las 11 de la mañana. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque nos permite, Señor Jesucristo, amén, todavía, Señor, entrar a cuentas contigo y darnos cuenta, Señor Jesús, que todavía hay cosas que necesitan ser corregidas, que hay pasos, Señor, que tal vez estamos dando que no deberíamos, que hay cosas que tal vez estamos haciendo que no deberíamos, Señor Jesús, y que nunca vamos a estar exentos, Señor. Esta lucha nunca va a terminar hasta el día, sino hasta el día de tu venida, Señor, porque mientras estemos en esta carne, nuestra carne, Señor, en nuestra carne va a haber el deseo, Señor, va a ser empujada hacia el pecado, Señor, hacia hacer lo malo, mi Dios, pero gloria sea tu nombre, Señor, que tú nos has dado tu espíritu, Señor, y tu espíritu nos guía, y es tu espíritu, Señor, que nos fortalece y que se perfecciona, Señor, en medio de nuestras debilidades, Señor. En esta hora, danos, Señor, discernimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora nos muestre, Señor, lo que no está bien, Señor, ese Barrabás que tal vez está escondido, que tal vez le hemos dado, Señor, rienda suelta, ese Barrabás que tal vez, Señor, cuando menos lo esperamos, Señor, escogemos, Señor, en lugar de escoger tu voluntad, tu presencia y hacer lo correcto y lo honesto y lo justo delante de tu presencia, Dios. Pero en esta hora, Señor, si hemos fallado, Señor, perdónanos, Señor Jesucristo, límpianos de nuestros pecados, Señor, y nos rendimos, mi Dios, completamente a tu presencia, Señor. Si hay alguien, Señor, escuchando en este instante o cualquiera otro, Señor, que pueda, Señor, escuchar esta palabra, Señor, y esté orando en este momento, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya, que le seduzca, Señor, que le guíe, Señor. Y en esta hora yo declaro, mi Dios amado, yo declaro, Señor, que te escogemos a ti, Señor, que no vamos a servir a los Baales o Barrabás, Señor, que te vamos a servir a ti, mi Dios, porque tú eres el único Dios verdadero, porque en ti está la vida, porque tú eres la luz, Señor, que resplandece en medio de las tinieblas, Señor. En esta hora, gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que pongas tu mano sobre cualquier petición, Señor, incluido, Señor, la familia de mi hermano Carlos Frese de la iglesia de Arecibo. Toca a su nieta, Señor, a su compañero, Señor Jesucristo. Reprendemos, Señor, la enfermedad y cualquier otro, Señor, mi hermano Tony en la iglesia de Aguadilla, Señor, mi hermano Joaquín Morales, pastor de la iglesia de Ceiba, nuestro hermano Lando, Señor Jesús, nuestra hermana Rivero, Estefanía Rivero, aleluya, misionero, Señor, aquí en Puerto Rico. Cualquier necesidad, Señor, que esté siendo presentada, mi Dios, la ponemos delante de tu presencia, Señor. La encomendamos, Señor, en tus manos, sabiendo que tú eres soberano, que tú estás en control de todas las cosas. También te presento, Señor, mi hermano Adrián Santos, su esposa, Señor, que me ha estado pidiendo oración. Pon tu mano sobre de ellos, Señor, y todos mis hermanos en la iglesia de Arecibo, en la iglesia de Bayamón, Señor, mis compañeros ministros aquí en Puerto Rico y los santos, Señor, de cada iglesia, mis compañeros en Estados Unidos y alrededor del mundo, Señor, tus hijos, mi Dios, aleluya, tus siervos, Señor, tú tienes cuidado de tus hijos, Señor, y el que está enfermo, mi Dios amado, te pido que le toques, que le bendigas con
salud, con sanidad, Señor. Es tu palabra, es tu promesa, que por tu llaga, Señor, fuimos curados, Señor. En este tiempo que se conmemora, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, dice tu palabra, Señor, en el libro de Isaías, Señor, que tú fuiste molido por nuestros pecados, Señor, por nuestras dolencias, Señor. Tú llevaste el peso, Señor, de nuestra paz, Señor, y que es por tu llaga que fuimos curados. Y es la palabra que yo estoy enviando, Señor, y declarando en fe, Señor. Yo hablo fe, Señor, hablo confianza, hablo descanso, sanidad, hablo, Señor, tranquilidad, Señor. Hablo, Señor Jesús, bonanza en aquel que está en medio de la tormenta. Hablo libertad, Señor, para los que están cautivos, el que está sin esperanza, Señor. En esta hora tócale, mi Dios, y que pueda saber y sentir tu presencia, Señor, y saber, mi Dios, que tú estás con nosotros y que tú cuidas de tus hijos, Señor. Que cuando creemos en tu nombre y nos rendimos por completo a ti, Señor, e invocamos tu presencia, Señor, en el bautismo y somos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, nos convertimos en tus hijos, Señor amado, y como hijos, Señor, vamos a ser herederos de una esperanza, Señor, tan grande. Vamos a ser herederos, Señor, aleluya, de los tesoros que tú tienes guardados para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a todo aquel que esté en sintonía y todo aquel, Señor, que pueda escucharme. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, repito, Dios mediante, el día de mañana, Viernes Santo, vamos a estar transmitiendo la hermana Sara, este servidor, a las 11 de la mañana. Te invito, amén, en esta semana mayor, te invito, amén, a que te acerques al Señor Jesucristo. Ten tiempo de intimidad con Dios, amén. Acércate a Él, dice la palabra. Tú te acercas a Él y Él se va a acercar a ti, amén. Y también quiero invitarte a hacer una invitación muy especial este domingo de resurrección. Domingo de resurrección a las 6 de la tarde, en el tiempo, en hora central, y a las 7 de la noche, hora del este. Vamos a estar transmitiendo, amén, haciendo un culto especial a través de Restaurando Familias. Va a estar con nosotros el evangelista Marcos Dross, amén, y vamos a estar ministrando, creyendo, amén, que gente va a ser llena del Espíritu Santo. Creemos, nosotros la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia Apostólica, creemos, amén, en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Esa promesa es para ti. Si tú no has sido lleno del Espíritu Santo todavía, yo te invito, amén, que te conectes el domingo a las 6 horas central, 7 horas del este, a la página de Restaurando Familias. Amén. Muchos compañeros aquí en Puerto Rico van a estar retransmitiendo, amén. Y yo te invito, amén, va a haber música en vivo, la predicación, la palabra de Dios va a ser predicada, amén. Y creemos, amén, que Dios te puede llenar del Espíritu Santo, amén, el domingo en la noche. Te invito, amén, a que le des compartir a esta transmisión, amén, que te conectes el domingo a las 7 de la noche, mañana viernes a las 11 de la mañana, amén. Dios te bendiga.